Bueno o eterno, de John Bevere, porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 9. La verdad evitada. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Hebreos 12:14, Nueva Traducción Viviente. Qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es algo aburrido. Cuando uno encuentra lo verdadero, es irresistible. C.S. Lewis. Santidad. Menciona la palabra y observa cómo la gente retrocede y cambia rápidamente de tema. Para muchos tiene una connotación mala porque no es algo divertido y podría estropear la vida. Muy frecuentemente se ve como sinónimo de ganarse la salvación por obras, o parece ser un aspecto del legalismo. Si la santidad se menciona, a menudo oirás la refutación. Yo soy libre y vivo en la gracia de Dios. No intentes ponerme bajo la ley. Sin embargo, la santidad del Nuevo Testamento no está ni remotamente conectada a las obras de la ley o el legalismo. En realidad, es una manera magnífica de vida que es deseable a muchos niveles. En nuestra época, sin lugar a dudas, se ha malentendido grandemente. ¿Por qué no hablamos de ello? ¿Por qué querría un hijo de Dios evitar hablar de la santidad cuando se nos dice enfáticamente: procuren santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Hebreos 12:14. ¿Has visto lo directa que es esta frase? Falta de santidad igual a no ver al Señor. Eso merece toda mi atención. ¿Y la tuya? Piensa ahora en el presidente de los Estados Unidos. Como soy un ciudadano de esta nación y él es nuestro líder nacional, tengo una relación con él. Estoy bajo su autoridad de gobierno y me veo afectado por sus decisiones, como lo están los 320 millones más de estadounidenses. Pero, aunque tengo esta relación con el presidente, hasta la fecha no he tenido el privilegio de tener una audiencia personal con él. De hecho, en mis 50 y tantos años como estadounidense, nunca he visto a ninguno de nuestros presidentes en persona. Por otro lado, hay otros estadounidenses que ven al presidente de forma regular, son sus amigos o trabajan muy cerca de él. En cualquier caso, ellos conocen al hombre de la Casa Blanca mucho mejor que yo. De forma similar, hay millones de cristianos que están bajo el gobierno de Jesucristo. Él es su Rey proclamado. Él los protege, provee y ama, y responde a sus peticiones. Sin embargo, la pregunta es: ¿lo ven a Él? En otras palabras, ¿experimentan su presencia? Según las Escrituras, todos deberíamos experimentarla. El libro de Hebreos dice: lo que sí vemos es a Jesús. 2:9, Nueva Traducción Viviente. Pablo desarrolla este privilegio. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3:18, Nueva Traducción Viviente. La gloria del Señor. Es una frase a menudo mal entendida, y por lo general no la usamos hoy. Es más probable que digamos la grandeza del Señor. En nuestra jerga, Pablo está diciendo: todos nosotros a quienes se nos ha retirado ese velo, podemos ver la grandeza del Señor. Jesús también identifica a los que verán o experimentarán su presencia. Sus palabras exactas en la última cena fueron: dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Juan de 14:19, Nueva Traducción Viviente. Hay dos hechos claros aquí. Primero, un aspecto muy real del cristianismo es verlo a Él. Segundo,
somos capaces de contemplarlo de una forma que el mundo no puede. ¿Por qué es importante ver a Dios? Primero, como con el presidente, si no le vemos, no podemos conocerle. Solo podemos saber acerca de él. Hay una segunda razón que es igualmente importante. Sin contemplarle, no podemos ser cambiados o transformados a su semejanza. En el mismo versículo citado antes, Pablo menciona de los que ven al Señor. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda de Corintios 3:18, Nueva Traducción Viviente. La transformación es crucial en la vida de un creyente. ¿Te has encontrado alguna vez a alguien que profesa conocer a Jesucristo desde hace mucho tiempo, pero vive como si nunca le hubiese conocido? ¿A qué se debe esto? Esta persona simplemente no está experimentando el proceso de transformación. No está siendo cambiada a imagen de Él. Pablo profetizó que nuestros días serían difíciles. Es interesante que escribiera que estos tiempos difíciles no se producirían por la persecución de nuestra fe, como en su época, sino por profesar ser cristianos que no guardan las palabras de Jesús. Se comportarán como los que no tienen relación alguna con Dios. Se amarán a sí mismo y a su dinero, desobedecerán a sus padres, hablarán de forma desagradable, rehusarán perdonar, buscarán la fama y la reputación, traicionarán a sus amigos, amarán los placeres más que a Dios, y la lista continúa. Pablo dijo claramente, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Segunda de Timoteo 3:5, Nueva Traducción Viviente. El poder que rechazarán es la capacidad de la gracia para transformarnos, una realidad fundamental del verdadero cristianismo. La Nueva Versión Internacional dice, su conducta desmentirá el poder de la piedad. Esos que profesarán ser cristianos están engañados, porque siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Como dije antes, hay un gran problema con el engaño. Es engañoso. Podemos creer rotundamente que estamos bien con Dios cuando en realidad no lo estamos. Muchos de estos creyentes asisten a iglesias, conferencias, noches de adoración, escuelas bíblicas y grupos de conexión. Les encanta aprender, pero no cambian nunca ni su carácter ni su conducta. El resumen. Este es el resumen. Solo los que caminan en santidad pueden ver a Dios, pueden entrar a su presencia. Jesús no pudo dejarlo más claro cuando dijo, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Juan 14, del 19 al 21. La palabra manifestaré se define como dejar claro o evidente para el ojo o el entendimiento, mostrarse claramente. El diccionario completo del estudio de la palabra define esta palabra, empanizo, como hacer aparente, causar que se vea, aparecer. Es incluso más específico al decir, de una persona, en el sentido de que alguien se deje conocer y entender íntimamente. Jesús dijo que solamente quienes obedecen sus mandamientos son aquellos a los que Él se hará visible. Ellos serán los que lo verán, los que entrarán a su presencia y por lo tanto lo conocerán íntimamente. Este privilegio no se promete a todos los creyentes, sino solo a los que buscan obedecer su palabra, aquellos que procuran la santidad. En la década de 1980, me pidieron que hospedara al pastor principal de la iglesia más grande del mundo. Su nombre es Dr. David Chong-Hee Cho, y es de Seúl, Corea del Sur. En ese entonces había 750,000 personas en su iglesia. Una de mis responsabilidades al albergarlo en nuestra iglesia en los Estados Unidos
era llevarle desde el hotel a una reunión. Yo tenía pocos años en el Señor, así que fue abrumador tener ese privilegio. El Dr. Cho viajaba aproximadamente con unos 15 empresarios de su iglesia. El empresario principal se acercó a mí el día de la reunión y dijo: «Señor Vivir, usted es quien llevará al Dr. Cho a la reunión esta noche, ¿cierto?» «Sí, señor». Con una mirada solemne, dijo: «Señor Vivir, tengo asuntos importantes que discutir con usted. Primero, y más importante, no le hable al Dr. Cho durante el viaje hasta la reunión. A él no le gusta hablar antes de ministrar. Esta no fue la única instrucción, pero era la principal de la lista». Llegué al hotel esa noche y esperé en el vehículo hasta que los hombres que viajaban con el Dr. Cho abrieron la puerta del automóvil. El Dr. Cho se sentó en el asiento delantero junto a mí y la presencia de Dios llenó el auto. Fue asombroso. La majestad y el amor de Dios eran muy reales y aparentes. Mientras conducía, caían lágrimas por mi rostro, aunque yo no suelo llorar mucho. A mitad de camino hasta el auditorio, nos detuvimos en un semáforo y no pude soportarlo más. Hice lo que el asistente principal me había dicho que no hiciera. Reverentemente le dije a mi pasajero: «Dr. Cho, la presencia de Dios está en este auto». Él me miró y dijo: «Sí, lo sé». Pasé mucho tiempo con este hombre durante su visita. Jugamos juntos al golf. Le llevé a otras funciones, comí con él, y le llevé y le traje del aeropuerto. En cada situación, ya fuera en público o no, el Dr. Cho era amigable, reverente, sincero y humilde en su actitud y sus acciones. Me preguntaba cuántas horas pasaría él cada día con el Señor. Era obvio porque la presencia de Dios era tan fuerte en su vida. Él procuraba, en verdad, adherirse a las palabras de Jesús. A menudo he experimentado la presencia del Señor de formas similares en servicios, durante la oración, mientras leía la palabra de Dios o durante las tareas del día. Entiendo por qué Moisés lo dejó todo por esta magnífica presencia. Ha habido etapas en mi vida cuando su presencia ha sido distante, a veces debido a que yo no he guardado sus palabras. Otras veces yo estaba en el fragor de las pruebas. Entiendo que lo último es inevitable, pero lo primero es prevenible. Manifestar no solo significa ver, sino también conlleva todo lo que significa estar con Él. Manifestar significa llevar de la esfera de lo invisible a la esfera de lo visible, de lo que no se oye a lo que se oye, y de lo desconocido a lo conocido. Es cuando Dios se da a conocer a nuestra mente y nuestros sentidos. Él da entendimiento, conocimiento y visión íntimos de sí mismo y de sus caminos. El escritor de Hebreos describió estos privilegiados como los que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 4. Nueva traducción viviente. Aunque su presencia manifiesta es accesible a cada hijo de Dios, solo los que obedecen sus palabras, caminan en verdadera santidad, experimentan este privilegio. Pablo cita las palabras audibles de Dios a Moisés. Esta frase es una verdad inmutable que se extiende no solo a través del antiguo pacto, sino también del nuevo. Está dirigido hacia los que ya son de él. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Segunda de Corintios 6, 17, Nueva traducción viviente. Está claro que Dios nos dé la bienvenida a su presencia es condicional, no automático. Tenemos que cumplir su petición antes de que nos concedan una audiencia con Él. La frase de Pablo está perfectamente en consonancia con las palabras de Jesús. La versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, escribe así este mismo versículo.
Salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Segunda de Corintios 6:17. Palabra de Dios para todos. Pablo, después de nuestra respuesta adecuada a la promesa condicional de Dios: limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Segunda de Corintios 7:1, Nueva Traducción Viviente. Una vez más, descubrimos que el propósito de procurar una auténtica santidad es el honor de ser bienvenido a la presencia manifiesta de Dios. Atmósfera o presencia. Después de ver en el Nuevo Testamento todas estas citas de los apóstoles, Jesús y el Padre, debemos preguntar: ¿por qué no se discute, enseña y proclama con más frecuencia este aspecto importante del cristianismo del Nuevo Testamento? ¿Podría ser que el enemigo ha concebido un astuto plan para animarnos a recibir una salvación vacía de genuina santidad que nos impediría contemplarlo a Él y por lo tanto haría imposible que fuésemos transformados? Esta astuta estrategia del enemigo se ha producido no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Respecto a nuestras reuniones, podría ser que hemos sustituido la presencia de Dios por la atmósfera. Uno de los grandes avances que ha hecho la Iglesia en los últimos 20 años es crear mejores atmósferas en nuestros servicios de alabanza. Hace años, cuando uno entraba en la típica iglesia, a menudo lo hacía en un edificio de calidad inferior, con una decoración pasada de moda y un servicio aburrido. Nuestra música era repulsiva, los mensajes eran estrafalarios e irrelevantes, y nuestra ropa, por decirlo suave, muy caduca. Permitíamos prácticamente cualquier cosa al tocar la música o el mensaje a la congregación, mientras se hiciera en el nombre del Señor. Para ser franco, la sociedad nos veía como auténticos ineptos. Había algunas raras excepciones, pero esta era la norma hace un par de décadas. Debido a un sabio liderazgo, hemos cambiado este paradigma. Ahora tenemos una música notable, verdaderamente inspirada y relevante. Hemos diseñado edificios que son cómodos, teniendo en consideración el sonido y las luces. Nuestras reuniones son concisas y relevantes, y hemos creado áreas de niños divertidas y atractivas, y auditorios para jóvenes. Muchos vestíbulos en las iglesias ahora tienen cafetería, zonas bien arregladas para que la gente se relacione y librerías bien surtidas. Realizamos nuestras reuniones de tal forma que ya han dejado de ser desagradables para los perdidos. Dicho de forma simple, hemos creado grandes atmósferas en nuestras reuniones y creo que Dios está agradado con esta excelencia. Pero, ¿hemos hecho de las apariencias nuestra meta final? Las atmósferas son buenas para crear una introducción a lo que es verdaderamente importante: la presencia de Dios. Las atmósferas las hacen los hombres. Hollywood, Las Vegas, Disney, Broadway y otros en la industria del entretenimiento son maestros evocando emociones. Nos hemos amoldado a sus métodos. ¿Estamos satisfechos con solo estimular los sentimientos de las personas que asisten a nuestras reuniones? ¿Está la verdadera presencia de Dios llenando nuestros santuarios o simplemente estamos haciendo en el ámbito del cristianismo aquello para lo que otros son buenos en los demás sitios? Esta es la realidad. Para ser cambiados, necesitamos la presencia de Él. ¿Podría ser ese el motivo por el que tenemos a personas que se emocionan con el cristianismo, aman la adoración y siguen aprendiendo, pero no están siendo transformadas? Si es así, las consecuencias son costosas. Estas personas no serán conformadas a la imagen de Jesús. Hace años tolerábamos malas atmósferas, pero recuerdo a menudo estar en reuniones llenas de la maravillosa presencia de Dios. No siempre podía articular como ocurría, pero yo era realmente cambiado. Así que la pregunta es, ¿por qué no podemos tener atmósfera y presencia? No tenemos que escoger entre ambas. Sin embargo,
Para tener la presencia de Dios, debemos procurar la santidad. En otro frente, el astuto plan del enemigo de diseñar un cristianismo desprovisto de santidad ha hecho que el Evangelio de Jesucristo parezca ser una religión sin poder para muchos que están perdidos, haciendo así que seguir a Jesús sea algo poco atractivo, cuando en realidad es la vida más fascinante que se podría hallar.